Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a un programa más dedicado en esta ocasión a Ucrania-Rusia. El conflicto ya está claro, ha pasado una semana desde el comienzo del mismo y bueno, tengo unos cuantos análisis, digamos, unas cuantas reflexiones realizadas en los últimos días a tenor de distintos, digamos, niveles de información. Por un lado tenemos los medios de comunicación generalistas, pues tenemos Euronews, tenemos Radio Televisión Española, tenemos un montón de otros medios, digamos, de ámbito también nacional y también de ámbito incluso mundial, como tenemos CNN, tenemos medios de comunicación de Sudamérica y, en definitiva, menos los de zona rusa, que de alguna manera el Russian Today y el Sputnik han sido, digamos, eliminados, pues tenemos acceso a una información, digamos, de un mismo bando, podemos decir, ¿no? Por tanto, cuidado porque, claro, nos está faltando, vale, de acuerdo, la propaganda del otro lado, pero aquí también en este lado, pues, por desgracia, tenemos pues una nube también de propaganda. Antes de nada, decir que yo desde siempre he estado en el bando de los buenos. ¿Cuál ha sido el bando de los buenos estando en un país europeo? Pues el lado americano, evidentemente, porque es el bando, digamos, de los vaqueros, es el bando de los buenos de la Guerra de las Galaxias, y los malos siempre han sido, pues, con un aspecto, digamos, o alemán, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Me acuerdo de la Guerra de las Galaxias, que los malos, pues bueno, visten un poquito incluso parecido con esos gorros y todo. Y qué decir de los malos rusos, siempre han sido los malos de las películas de submarinos, etcétera, etcétera. Con lo cual, podemos decir que culturalmente estoy en el lado, evidentemente, de los buenos, ¿no? Pero una cosa es que estemos en el lado de los buenos y otra cosa es que no analicemos que pues en algún momento, por no decir en cualquier momento, nos están, digamos, siempre vendiendo una versión de los hechos. Y al final los ciudadanos, pues de alguna manera, necesitamos saber, ya somos mayores de edad, y necesitamos saber cuál es la realidad de las cosas, en la medida de lo posible y que nos dejen, evidentemente. Entonces, en estas circunstancias no vamos a entrar en tema COVID, que en el tema COVID pues también evidentemente se ha politizado la medicina a niveles como nunca antes, pues ahora en este caso estamos viviendo las guerras una vez más politizadas, pero igual que pasó, vamos a ver, la invasión de Irak, cuando en el 2001 con la desgracia de las Torres Gemelas, o igual que ha pasado, pues fijaos, en la guerra de Yugoslavia, donde pues fue una de esas guerras en el centro de Europa, donde sin embargo nadie intervino hasta bien pasada la guerra. Estamos hablando de que, en fin, ya no vamos a hablar de dobles morales aún, ¿vale? Porque eso ya sería más profundo, ¿vale? Porque unas veces se actúa, otras veces no se actúa, porque cuando es a mi favor de la potencia 1, la franja de Gaza y Cisjordania no es tal franja, no es tal conquista, digamos, de un territorio palestino, y por qué en otras ocasiones como ahora, pues sí lo es. Bueno, evidentemente, cuando estás en el lado de los buenos, todo lo que hacen es bueno y es por una altura moral o necesaria. Mientras que cuando estás en el lado de los malos, evidentemente, pues todo es malo, ¿no? Entonces, en este caso, vuelvo a decir, insisto, en que estoy en el lado de los buenos, pero hay alguna cosa que chirría. Aquí he querido representar los que para mí son los tres, digamos, actores principales en este conflicto. Por un lado tenemos a Rusia, es obvio. Por otro lado tenemos, sí, a Estados Unidos, porque Estados Unidos está detrás también de esto, evidentemente. Y después, aunque no lo parezca, también tenemos a China, ¿vale? Podéis decir, hombre, ¿y dónde está Ucrania? ¿Y dónde está Europa? Ucrania y Europa, a mi entender, son, digamos, los actores necesarios, pero son secundarios, ¿de acuerdo? Ya os voy a explicar por qué. Bien, yo no me quito de la cabeza que Estados Unidos, evidentemente, tiene sus problemas internos, ya los viene arrastrando desde hace unos cuantos años, ya desde Obama, pues ha tenido ya su pérdida, digamos, de peso internacional, ¿vale?, frente a China. O sea, China hace 20 años tenía un Producto Interior Bruto pues como el de España, y ahora China pues está,
Vamos a ver, fabricando, es la fábrica de la mitad, más de la mitad de las cosas que se consumen en el mundo. Por lo tanto, está alcanzando, si no ha alcanzado ya, a Estados Unidos. Por tanto, esto es un problema para una potencia como Estados Unidos, que se basa en su influencia a nivel global, siempre de tipo militar y comercial, es decir, siempre tiene una base y también militar, y también tiene un, digamos, comercio, una red comercial internacional. Ese es el gran éxito de Estados Unidos, que también es el seguido, parecido por China. China no monta la base militar, pero sí que comercialmente pues va comprando el mundo. Pues media África pues ya pertenece, digamos, a China. Básicamente no es que pertenezca, pero ya tiene una red comercial y de crédito, pues en su día como los judíos, digamos, en Estados Unidos, que fueron, digamos, dueños de las finanzas y aún siguen siendo en parte, ¿no? Todos recordamos en Hollywood, pues todos los, digamos, apellidos de los productores de las grandes series y las grandes películas americanas, pues siempre de origen judío. Entonces, pues los chinos son igual, digamos, son comerciantes y son pues muy trabajadores, muy organizados, y es una mina de oro. Entonces, ellos tienen una estrategia, digamos, de influencia silenciosa en el mundo, pero evidentemente también se están armando, ¿vale? Es una potencia también armamentística, también, por tanto, es el rival no actual ahora mismo, pero dentro de 10 años, 20 años, va a ser pues la nueva potencia mundial. Por tanto, Estados Unidos tiene, digamos, la preocupación y la ocupación de China en mente, ¿vale? Y decís, bueno, ¿y Rusia entonces qué pinta en todo esto? ¿Por qué tanta focalización con Rusia? Bueno, Rusia, para mí, evidentemente, fue una unión, digamos, la Unión Soviética fue una potencia militar y económica en su día. Bueno, pues está la Segunda Guerra Mundial, un poco la Guerra Fría, luego se fue desinflando, porque pues su modelo, digamos, económico fue un desastre, y evidentemente, frente al capitalismo de Estados Unidos, Rusia con su modelo comunista, digamos, pues masacró sus reservas, porque pues, es un sistema que económicamente se ha demostrado que no funciona. Un sistema comunista no funciona como tal. Por tanto, un comunismo puro no funciona y ha generado al final pues, una escisión de repúblicas que, bueno, ya pues cuando desde hace 30 años han ido saliendo de la antigua Unión Soviética y ha quedado pues Rusia, como el que sigue siendo el mayor país del mundo. Un país con un gran potencial, pero que actualmente pues, tiene un PIB, como vemos, como el de Italia, que es un poquito más que el de España. Es decir, se trata de un PIB, podemos decir, ridículo, desde luego no es potencia económica para nada. Pero sigue siendo potencia militar porque, bueno, pues retuvo, digamos, pues toda esa historia de armas nucleares que aún conserva y que, por otro lado, ha invertido mucho, como ocurre en este tipo de países, pues en el armamento. Es un país, por tanto, previsible. No hace falta ser un gran estratega para saber que Rusia es como un perro mordedor. Es el típico que ya sabes que vas a poner la mano y te va a morder, ¿vale? Entonces, eso lo sabe la inteligencia de Estados Unidos, evidentemente, y como lo saben, pues es una carta que tiene a favor, digamos, cuando llegue el momento interesante. Y entonces decís, vale, ¿ha llegado ese momento interesante con Rusia? Pues vamos a ver. Estados Unidos, como hemos dicho, pues tiene sus problemas internos, tiene sus rivalidades con China, ¿vale? Y llega el COVID. El COVID todavía agrava más la situación. Empieza a haber más paro, empieza a haber más fallecimientos, empieza a haber pues que destinar pues más dinero a la investigación de los fármacos, más dinero pues para vacunar a la gente, etcétera, etcétera. Gente que no se quiere vacunar, hospitales llenos, falta de seguridad social, en fin, un poco de colapso, ¿no? Bueno, y en esa situación, ¿qué ocurre? Pues que China, oye, pues después del COVID es que incluso sale reforzada, porque todo el mundo con problemas en las empresas que cierran, etcétera, y China fue el primero que lo padece y el primero que sale del problema del COVID.
Por tanto, oye, pues salen reforzados, salen más ricos. ¿Y cómo sale Estados Unidos? Como vemos, pues más tocado, más tocado. ¿Cómo sale Europa? También más tocada, como veremos. Entonces, en ese contexto, China ha dado un paso adelante. Estados Unidos, con el COVID, ha dado un pequeño paso para atrás. Y entonces, aquí ocurre otra cosa, y es que Rusia y Europa están estrechando lazos. Francia, con Macron, está intentando tender lazos, y Alemania con Rusia tiene una relación muy buena comercial, y muy potente, y muy dependiente a la vez. Es decir, la parte de gas, pues Alemania en torno a un 40% del gas que consume viene de Rusia. Y encima se está, digamos, terminando de construir el mayor gasoducto que se plantea, porque actualmente tiene un gasoducto importante que viene directamente de Rusia, otro que pasa por Ucrania y va a Alemania. Pero ahora se está planteando uno todavía más grande que ha estado boicoteado por Estados Unidos numerosas ocasiones. Y decís, ¿y por qué ha boicoteado Estados Unidos eso? Pues lo ha boicoteado porque Estados Unidos también, como el coronel Pedro Baños nos ha informado o ha comentado muchas veces en numerosos programas, pues produce por fracking, por una técnica de extracción de gas de pozos, antiguos pozos petrolíferos, pues extrae gas. Y ese gas, digamos, lo licúa y lo transporta a Europa. Es mucho más caro, como podéis suponer, por el tema logístico, pero Estados Unidos pues le interesa vender ese gas. Mientras que, claro, si Rusia, digamos, lo vende a Alemania, nada más y nada menos, la potencia económica de Europa, pues no lo venden ellos. Y encima refuerza a Europa, refuerza a Rusia y refuerza los lazos entre ambas, digamos, bloques, ¿no? Por tanto, esto Estados Unidos, que ya está débil, pues no le viene bien. Y entonces, atención, y aquí es donde viene la hipótesis de trabajo de este vídeo. La idea es dividir Europa y Rusia, de nuevo, que no se una Europa y Rusia, porque si Europa y Rusia se unen, el bloque que se forma pasa a ser en superficie el mayor del mundo y además fijaos la potencialidad que tiene todos los territorios rusos en cuanto a minerales, etcétera, aún por explotar, etcétera. O sea, esa unión sería la verdadera mayor potencia del mundo. Sin embargo, eso nunca lo va a permitir Estados Unidos. Y menos en un momento de debilidad, y está jugando sus cartas, claro, para centrarse en China y que Europa pues vaya mordiendo un hueso ahí con Rusia, se enemiste con aquel con quien se debería unir de manera natural para, de alguna manera, construir algo juntos más grande. Pero bueno, entonces, este viejo conflicto de Ucrania del año 2014, porque podemos decir, ¿por qué sale ahora lo del tema de Ucrania? Porque ahora que hemos pasado lo del COVID, justamente el relevo nos aparece el conflicto de Ucrania versión 2. Podemos decir, hombre, pues porque es que ahora Rusia ha decidido invadir Ucrania. Ha sido Putin, que está loco. Bien, vale, esa es una opción. Pero recordemos esto, todos sabíamos que era un perro mordedor. Rusia es potencia militar con una reacción previsible, porque económicamente no la hay. Entonces, esto ya lo sabían, por lo tanto es muy fácil hacer caer en la provocación a Rusia, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues muy fácil, solicitando una vez más Ucrania su ingreso en la OTAN. Y podéis decir, bueno, hombre, pero es que tiene derecho a meterse en la OTAN, porque ya está en Europa y, oye, no, es que tampoco está en Europa. Es decir, ahí es donde se ve que el despertar, la pista que da de ¿por qué entra en la OTAN antes que en Europa? Es decir, si la voluntad era realmente entrar en Europa y luego entrar en la OTAN, pues va un poco siguiendo ese cauce, ¿no? Primero entramos en Europa y después entramos en la OTAN. Sería un poco la manera, digamos, smooth de hacerlo, suave, ¿no? Suave. De cara a Rusia, digamos, ya entras en otro bloque económico de influencia y ya una vez que entras en otro bloque económico, con el tiempo ya es natural que vaya germinando la idea de la OTAN, ¿vale? Bien, que luego podemos entrar en temas de contra quién se defiende la OTAN cuando Rusia, de alguna manera, puede ser un aliado.
Claro, evidentemente, si con el gas y estos lazos comerciales de Europa y Rusia llegan a fructificar, claro, la OTAN es un estorbo, realmente ya no hay un pacto de Varsovia y una OTAN, es un poco anacrónico, realmente es algo que Estados Unidos pues, se queja de que tiene un alto coste el mantenimiento de la OTAN, pero por otro lado también es una barrera para conseguir esta, digamos, alianza europea con Rusia. Bien, entonces, Rusia, que en ese conflicto del 2014 y desde entonces sigue, digamos, buscando esa anexión de las dos provincias prorrusas, Luhansk y Donetsk, que ya hemos comentado en otros vídeos, estas dos provincias y la península de Crimea, que ya pues se había, digamos, salido en su momento. Pues ellos, que posiblemente su idea era tener una zona de seguridad que enlazara Crimea con estas dos provincias, posiblemente ellos lo que habían pensado es: vamos a anexionar esto y tener una zona de seguridad que posiblemente se extienda hasta el río Dnieper, teniendo, digamos, el país dividido, para luego renegociar al final de la guerra y volver a fijar, digamos, en la zona de las provincias exactamente, incluso a lo mejor mantener un pequeño corredor. Eso que podría ser un poco parte de la negociación del final del conflicto. ¿Cómo se ha vendido esto por parte de Estados Unidos? Pues de dos maneras. Por un lado, la OTAN se ha desmarcado. Fijaos, hay una invasión y ante la invasión, ¿qué hacemos? Como no están en la OTAN, no defendemos. Con lo cual, Estados Unidos y los aliados, digamos, anglos, podemos decir, Reino Unido, Australia, etcétera, todos estos se libran del conflicto, ya les sale gratis, ya no tienen que intervenir. Por lo tanto, es un beneficio a favor de la OTAN, de países, digamos, que no tienen que gastar en armamento. A continuación, que además, ojo, son países que tampoco están ayudando a Europa. Ya no hablaremos de la salida del Brexit, el Brexit de Gran Bretaña. Por eso hay una parte de debilitar a Europa o colateralmente. No digo que sea el fin debilitar a Europa, pero sí que de alguna manera, pues bueno, se admite que ese debilitamiento ocurra. Entonces, Europa es el principal actor, en este caso, de castigar a Rusia. Entonces a Europa le toca, digamos, dar la cara. Como la OTAN no va a dar la cara, Europa, como bloque, va a tener que dar la cara. De hecho, ha tenido que dar la cara, obligado, pues, ¿por quién? No cabe duda. Por la OTAN. Nosotros no podemos intervenir. Mira qué bien nos ha venido. Mira que se podría haber hecho un papel de adhesión provisional de Ucrania a la OTAN y haber arreglado la situación si realmente hubiera una voluntad de hacerlo, porque entonces en ese caso a Rusia no le quedaría más remedio que darse la vuelta e irse, ¿vale? Pero no, se le deja que Europa se enfangue, pues, por un lado, teniendo que castigar Europa a Rusia, es decir, empresas alemanas, empresas españolas, empresas francesas, tienen que dar la cara y decirle a Rusia, no, también empresas americanas, pero el comercio que tiene Estados Unidos, ya me diréis, con Rusia, pues es mucho más reducido. Y encima, en fin, sí, que reduzco las exportaciones de las Harley Davidson. Hombre, pues vamos a ver, por muchas Harley Davidson que compren los rusos, ¿qué quieres decir? Yo lo veo, en fin, ahí los que más están poniendo de su parte, pues es Volkswagen, por ejemplo, que fabricaba en Rusia, porque Ford, como tal, es decir, estamos diciendo que se está portando de manera desigual. Al final, Europa tiene mucha más relación comercial con Rusia y está, digamos, marcando unas medidas de recorte de tipo comercial y de tipo también energético, porque al final Alemania pues, es el consumidor, digamos, principal
de gas de Rusia y corta lazos. Por lo tanto, claro, la alternativa viene bien a Estados Unidos porque vende su gas más caro y la ayuda, pero, en fin. Y lo que es peor, envío de armas unilateral de los países, es decir, ya no basta que Europa como bloque mande armas. Estamos viendo estos días que se pretende, y esto viene dirigido desde la sede de la OTAN, que envíen armas de manera país por país. Es una manera de que quede claro que cada país está contra Rusia. Y eso va buscando pues que haya unas consecuencias luego a largo plazo. Por dos motivos. Por un lado, por la imagen de los países, digamos, pues que, oye, pues si Italia me ha mandado armas, pues entonces Rusia no tenga buenas relaciones con Italia durante X años, aunque se resuelva el conflicto dentro de, esperemos, poco tiempo, ¿no? Y lo mismo pues con el resto de los países. Bueno, en definitiva, lo que se está buscando es que Europa dé la cara, castigue en primera persona y que también, como no, sufra las consecuencias. Al explicitar ese castigo, va a recibir las consecuencias de haber castigado, ¿eh? Entonces, pues es un poco, yo creo que lo que se está planteando, que además se suma a un Brexit de Reino Unido recientemente, con lo cual me da a entender que hay, pues por lo menos no hay mucho sentimiento de culpa por hacer sufrir a Europa por parte de Estados Unidos, porque ya abanderó, digamos, un Brexit, digamos, pues bueno, que tampoco reforzaba a Europa, desde luego. Y, cómo no, una Europa más débil, pues siempre beneficia a Estados Unidos, porque luego, pues aparte de estar dentro de su zona de influencia, pues es un, digamos, socio que consumidor, principal mercado de consumo hasta ahora del mundo, y que, pues bueno, puede necesitar tu ayuda en el futuro. Por lo tanto, un amigo débil al que poder ayudar. Bueno, esto no es una relación muy sana, pero bueno, es lo que tenemos. Desde la Segunda Guerra Mundial ha sido así, ¿no? Ese amigo que había que reconstruir, oye, y que muchas gracias por reconstruir y ayudar, pero también eso salvó de la quiebra a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente la Segunda Guerra Mundial pues supuso una reestructuración de la economía de Estados Unidos pues hacia el armamento para poder, digamos, salir airosos de la contienda, pero que acusó una grave crisis económica posterior que fue salvada pues gracias al Plan Marshall de Europa, donde se reconvirtieron todas las industrias dedicadas al armamento pues a industrias de bienes, de equipos, que fueron pues los que trajeron y desembarcaron en Europa para reconstruir primero Europa pues todo lo que había quedado machacado por los bombardeos, etcétera, y reconstruir las ciudades, las canalizaciones, en fin, todo trajeron pues tractores, trajeron todo tipo de herramientas, todo pues para reconstruir todo un continente. Con lo cual estuvo muy bien, pero también salvó a Estados Unidos. Es decir, al final tenemos que pensar la mentalidad que tiene siempre este tipo de ayudas, que por un lado tiene la parte moral buena, porque están ayudando, es decir, a alguien que tiene problemas. Fijaos el gesto es diferente, es muy depurado. Tanto Estados Unidos como China se mueven con mensajes depurados, es decir, te dominan, pero te ayudan cuando los necesitas, pero te dominan, ¿vale? Mientras que Rusia se ha quedado, claro, con un poder militar único me refiero, que es lo único que tiene, que sobresalga, eso, bueno, y el tema del gas, con poco dinero y por tanto muy previsible y por tanto pues manipulable. Le hacen morder el anzuelo, te vamos a meter la OTAN en la frontera a 5 minutos de un misil a Moscú y entonces ya cae en la invasión. Una vez que cae en la invasión, ¿qué ocurre? Pues ya se desencadena todo el, digamos, Armagedón contra Rusia, porque verdaderamente ha puesto un pie en lugar ajeno. Al poner un pie en lugar ajeno, ya pierde la razón y ya tienes derecho, por un lado, a responder, que en este caso no responde la OTAN, como hemos visto, porque la OTAN se reserva, le ha venido bien,
le ha venido bien, ya estaba medido evidentemente el paso para no tener que meterse. Y entonces, ¿a quién meten? A Europa. Entonces, Europa se queda entretenida, dando la cara contra Rusia para que luego esos lazos queden dañados y con el tiempo, digamos, mantengan separado a Rusia del resto del bloque de Europa. Y así el resto del bloque de Europa quede fiel al bloque americano, ¿vale? O sea que al final, misión cumplida en la estrategia, ¿vale? Y Estados Unidos se puede centrar en China, que es verdaderamente el rival que está observando, de ahí he pintado el ojo, como dice el coronel Baños, el ojo que observa y que mira cómo reacciona ante pues, la no intervención de la OTAN, por ejemplo. Eso China está tomando nota. Está diciendo, si un país no está en la OTAN, significa que puedo invadirlo yo también. Porque aquí nadie hace nada. Es decir, es aprender, ¿no? Aprender toda esta estrategia, que os la estoy explicando aquí de una manera sencilla, anda, que China pues, no está aprendiendo 100 veces más. Bien, miedo de los demás. Está explotando eso. Es decir, una vez que Rusia ha metido el pie en el lugar equivocado, se está explotando lo que es el miedo, el pánico de todas las repúblicas, exrepúblicas soviéticas, ¿vale?, que ahora pertenecen a Europa, y que prácticamente todas a la OTAN también, ahora el miedo. Entonces, por lo tanto, hay versiones como, ojo, que Ucrania es una excusa, que después de Ucrania van todas las demás. Eso Rusia no lo está seguramente pensando, pero ya se está explotando esa idea, ¿entendéis? Por tanto, los medios de comunicación acrecientan ese miedo. Al acrecentar ese miedo ya estamos viendo de qué parte está viniendo esa versión, ¿vale? Porque evidentemente que puede ser, pero la versión más lógica de Rusia, viendo que es un conflicto del 2014 y que ha estado centrado en estas provincias, evidentemente la versión de que después de Ucrania van todos los países limítrofes, a continuación a ser invadidos por Rusia, esto es algo que lo han acrecentado los medios de comunicación, como estamos diciendo. Y esos medios de comunicación ya vemos de parte de quién van. ¿Por qué? Porque hay dos versiones. La versión que tiene que decir que la cosa está mal y peor que se va a poner, es decir, un extremo, o tenemos la otra versión que decíamos, que es Rusia solo entraba para asegurar y afianzar esas dos provincias. Solo eso, que ahora estamos viendo que está entrando bastante más para, de alguna manera, posiblemente tener esta mitad del país controlada por un gobierno afín, para lo cual tiene que llegar a Kiev, y lo que estamos viendo es que esta estrategia, que es más local por parte de Rusia, y que posiblemente es la que se pueda plantear viendo el poder, digamos, militar que tiene, y en el fondo lo que desde un principio, atendiendo su discurso, que podría ser falso, pero vamos, en ningún momento tampoco podemos dar por bueno que es que se va a invadir Europa por parte de Rusia. Tampoco, eso chirría, ¿no? Estamos hablando de dos extremos, este extremo y la versión rusa de solo estas dos provincias. Aquí hay algo que no nos han contado todos la verdad. O Rusia no iba a entrar solamente hasta esta frontera, ni Estados Unidos nos puede decir que se va a invadir toda Europa otra vez para hacer una Unión Soviética todavía más grande. Es decir, entre esos dos extremos estará, digamos, vamos a ver, la realidad, ¿no? Entonces, cuidado con el miedo acrecentado por los medios de comunicación. El miedo ya sabemos que se propaga lo más rápido, vamos, como la pólvora, no, más rápido todavía. Muy efectivo. Por otro lado, las evidencias que nos muestran los medios de comunicación. Yo he estado horas y horas revisando los vídeos de distintos canales, de multitud de canales, son las mismas imágenes, cortas, además, encima, como ocurre que por parte, por ejemplo, de Ucrania, no quieren mostrar cómo se preparan o qué daños se han infligido para no dar pistas de si han hecho mucho daño o poco daño,
enseñan todos las 3 cornisas de los 3 edificios, digamos, oficiales, y no sales de allí. Y con esas 3 imágenes pretenden que tengas la idea de la gran destrucción, que luego no se corresponde muy bien con las cifras de fallecidos, porque claro, hay bombardeos de barrios poblados enteros donde a lo mejor pues hay 14 muertos. Entonces, claro, vamos a ver, el sentido común chirría por algún lado, es decir, la falta de información, o está muriendo más gente y no nos estamos enterando, que posiblemente esté pasando, pero posiblemente no esté pasando también. No hay manera. Y sin embargo se utilizan datos muy específicos, 14 muertos y no sé cuántos heridos, o tantos tal, y de los cuales niños eran 2. Es decir, se dan datos muy específicos cuando el más menos, la incertidumbre es tan enorme que realmente esa información en un contexto de tanta incertidumbre queda empañada, ¿no? Digamos desde un punto de vista racional. Por tanto, ojo con las cifras, que las cifras precisas esconden imprecisión absoluta, esconden una desinformación todavía más absoluta. Es decir, cuantos más datos concretos se den numéricos, normalmente menos confianza hay en las cifras, porque es lógico. El que es atacado no quiere decir, si le están haciendo daño, no quiere decir que le están haciendo mucho daño, porque si no baja la moral de la tropa y sube la moral del enemigo, y al revés, ¿vale? El que ataca tampoco quiere decir que está haciendo mucho daño, porque si no, si dice que está haciendo mucho daño, también se pone más en contra, o incluso sus propios soldados pueden rebelarse para no continuar por esa línea. Con lo cual, ¿qué deciros? Cifras en las guerras, no os creáis, vamos, ninguna. Cuando acabe la guerra, a ver qué nos quieren contar. ¿Qué ha pasado con el COVID? Que las cifras pues, nos las empiezan a dar pues 2 años más tarde. Porque cuando ya pasa, se quita la parte, digamos, subjetiva, la parte emocional, la parte de miedo, y es cuando pueden salir las cifras y ya pues la gente acepta, digamos, los números. Por lo tanto, ojo con las evidencias de imágenes y ojo con las evidencias de cifras, ¿vale? Imágenes pueden ser trasnochadas, retocadas, de otros conflictos que hasta ahora no los hemos seguido. Hay 8 años de conflicto, por ejemplo, en este caso, con las provincias estas en Ucrania, que ha habido un frente de guerra durante 8 años y no hemos seguido la noticia ninguno de nosotros estos 8 años. Anda que no hay grabaciones, reportajes que estarán allí grabados y que ahora, pues, digamos, petición del guión de turno, pues hay que sacar, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con las imágenes, cuidado con las cifras. El tema de esto ya lo he comentado, el derecho a responder de Europa. Europa ha mordido el anzuelo. ¿Por qué? Hay una dependencia americana con el bloque americano muy grande, también por la OTAN. Al participar pues hay que tomar de alguna manera partido de una manera más activa. Y luego hay un tema de esa moral europea de somos el centro del mundo en moralidad. En este caso se ha quedado sin acompañamiento. Normalmente la moralidad europea, que es los más ecologistas, los más abiertos a derechos humanos, los más, en fin, máximos en ética y moral. El problema es que no hay una fuerza, digamos, militar que pueda, digamos, imponer eso. Siempre hay una dependencia de Estados Unidos, que es el centro de la OTAN. Entonces, digamos que hay un desequilibrio, igual que decimos que Rusia tiene un desequilibrio, que tiene una potencia militar muy previsible, porque al final es lo que predomina, porque su PIB económicamente es pequeño. Para 100 y pico millones de personas, tener el PIB de Italia es bastante pobre. Entonces, digamos que esta potencia militar ya le pone una etiqueta a Rusia de perro mordedor, como hemos dicho. Pues en el caso de Europa tenemos otra etiqueta, no tenemos esa fuerza, digamos, militar, y lo que tenemos es la etiqueta de, pues bueno, el moralinas, somos, bueno, el continente de la moralidad y la ética, pero que no tiene, digamos, que si no hay un vaquero cerca, se te ríen a la cara, ¿vale? Entonces, en este caso, a Estados Unidos le interesa que Europa se humille un poco. ¿Por qué? Porque se trata de que se desuna de esa ambición de unión con Rusia, de esa colaboración, que a fin de cabo no es una unión político-económica ni nada, es simplemente la unión hace la fuerza, porque hay unas necesidades de materias primas
y de energía que Europa necesita como principal, digamos, consumidor del mundo. Entonces necesita eso, pero a Estados Unidos no le conviene y por tanto dificulta que eso germine. Y entonces ahí tenemos al amigo chino observándolo todo. Y ya por último, pues ya os he dicho lo del tema de ojo con las evidencias de fallecidos, que no cuadra esos bombardeos con esos pocos fallecidos, pues bueno, ojo con las cifras. Esto ya lo he dicho, la desinformación por parte de unos partes y otras, del daño que reciben y el daño que hacen, porque no les conviene a ninguno de los dos. Y luego, sí, que la estrategia real, para que veáis un ejemplo, está en los medios de comunicación diciendo, Rusia está teniendo problemas para llegar a Kiev. Y dices, hombre, vale, ¿por qué? No, porque los carros están viejos, porque la gente deserta, porque la gente iba de maniobras y no sabía que iba a una guerra. Bien, esa es una versión de los hechos totalmente subjetiva, evidentemente. Quien cree a estas alturas que los que iban allí no saben a qué iban, no tiene mucho sentido. Pero es que Rusia está centrándose aquí, desde Crimea y las provincias, para tratar de consolidar toda esta zona y hacer esta unión. Es decir, la fuerza, independientemente de que sí que tiene fuerzas que están yendo hacia Kiev, pero su prioridad está siendo, ahora con prioridad, es cerrar el paso al mar de Azov, ¿vale? Y la salida aquí que hay al mar Negro. Bien, entonces, esa es la prioridad, digamos, rusa, ¿vale? Aquí, centrarse en el sur. Ayer ya se hablaba de esto, pero hasta ayer nadie hablaba de dónde estaba realmente en combate. Todo el mundo, desde el viernes día 25, todo el mundo estaba centrado en por qué no se llegaba a Kiev. ¿Qué pasa que no llegan a Kiev? Cuando en realidad el foco no estaba allí, el foco estaba aquí abajo, como ayer empezaron a reconocer. Es decir, los medios de comunicación iban con un retraso en torno a 2 días de la realidad. Eso ya implica que la información, independientemente que nos estén diciendo que última hora, 2 horas, no, 2 días de retraso respecto a la estrategia real. Por tanto, otra pista de que no tomemos a pies juntillas las versiones, ¿de acuerdo? Y nada, pues nada amigos, esto es simplemente nada más y nada menos el pequeño análisis en el que en resumen estamos hablando de un Estados Unidos con un problema geoestratégico, que China, que controla, pues como buen estratega que es Estados Unidos, controla a Rusia, ese perro mordedor que, lógicamente, ha mordido el anzuelo rescatando un asunto del 2014, un viejo conflicto en Ucrania, ¿vale? ¿Cómo? Pues sacando encima de la mesa aquello de, venga, anexión a la OTAN, que entre a la OTAN Ucrania. Entonces, perro mordedor se ha lanzado y ha invadido. Una vez que ha mordido, ha venido paquete de comunicaciones contra el invasor, ya viene toda la parte de evidencias que son y no son, evidentemente, con cifras, con imágenes de dudoso origen, ¿vale? Y, importante, con el derecho a responder. Pero no va a responder la OTAN, no responde la OTAN porque nos cuesta dinero y nos metemos en un lío, porque nosotros queremos centrarnos en China. El objetivo de Estados Unidos es centrarse en China. Por tanto, yo para centrarme en China no puedo estar centrado en China y en Rusia. Quiero que Europa deshaga lo que estaba haciendo. O sea, lo que se estaba uniendo, que lo deshagan ellos mismos. Que es Europa y Rusia, esos lazos económicos que pueden llegar a más, que pueden llegar a boda, que se encarguen ellos de deshacerlo. ¿Cómo? Pues muy fácil. Como la OTAN no puede entrar y son tan morales los europeos, oye, Europa, esto no lo puedes permitir, esto no es libertad, esto va contra los derechos humanos.
la libertad de los países a ser países, etc. Entonces han atacado por la parte moral, y Europa ha mordido el anzuelo. Y a continuación, para que ese anzuelo, digamos, quede duela más, digamos, la relación posterior de Europa y Rusia, para que quede más tocada, pues vamos a manifestar que cada país mande por separado armas. Para, a ver, uno a uno. Yo, país 1, mando armas. Yo, país 2, mando armas también. Y mando armas. De esa manera la relación se enturbia ya por años venideros. Que es un poco, pues, la idea que tiene Estados Unidos. Que esto se desuna, haya una desunión aquí, desunión, y aquí nos centramos en China, que es lo que importa. Bueno, pues es una jugada, hay que reconocer, bastante inteligente de nuestros amigos americanos, que como veis en el panel, digamos, global, todos estamos focalizados aquí, los medios de comunicación, y en esto, ¿qué pasará aquí? ¿Qué pasará aquí? Y mientras todos vamos viviendo de esta incertidumbre, en realidad estos trabajan con estos y se está fraguando la escisión de esa relación por largo tiempo. Bueno, amigos, pues nada, no me enrollo más y así acaba el vídeo de hoy, que espero que os haya interesado. A una semana del comienzo del conflicto, como decía al principio del vídeo, y bueno, de lo que se trata es de que veáis un poco lo que hay detrás, más allá de las imágenes, y un poco más de análisis, ojo, basado en informaciones de canales fabulosos que hay ya por YouTube y que me alimentan y que me permiten reflexionar sobre estas cosas, unido pues al digamos, sentido que trato de darle para evitar manipulaciones. Ya os digo que mi corazón está siempre con Estados Unidos, en mayor medida, porque pertenezco a, digamos, a la cultura americana y a la cultura, digamos, europea, pero en este caso estoy haciendo un ejercicio de análisis lo más, digamos, ambivalente por ambas partes para entender, en fin, vamos a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es el razonamiento, y yo creo que tenemos que aprender a razonar. Luego ya, si evidentemente nos queremos dejar engañar, pues decir, vale, yo sé la realidad, pero me conviene esa realidad, o me conviene esa mentira, o me conviene esa versión, pues bueno, pues ya eso es up to you, depende de vosotros mismos. Pero siempre no nos dejemos, digamos, no nos creamos las mentiras, siempre ver dónde está la realidad. Otra cosa es que ya, como os digo, pues viendo aquí este panel, ya vemos de qué va la movidita, ¿vale? Bueno, amigos, pues nada, os invito al canal, seguid en Estrategias Diarias las novedades, Estrategias Diarias Cultura y Estrategias Diarias Ingeniería. Allí voy dejando unos pequeños vídeos con píldoras de evidencias que voy encontrando, que me parecen de gran interés y que os los dejo ya en el link de los comentarios. Es decir, suelen ser vídeos short, muy cortitos, pero que si pincháis en los comentarios, el primer comentario tiene un link al vídeo de interés que os quiero mostrar, que normalmente ya lo dejo ajustado al segundo, minuto y segundo exactamente que me interesa, digamos, pues facilitaros, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, seguimos muy pronto con un próximo vídeo. Hasta luego.